Buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí en Valladolid. Además, hay muchos amigos en la audiencia y la invitación de Nacho hace 4 años me hizo mucha ilusión y cuando la repitió hace 1 año yo sabía que no podía dejar de venir. Y la parte de hablar de errores y éxitos, pues me sale muy natural. Me sale muy natural porque no he dejado de tener todo el tiempo lo que yo pensaba que eran grandes errores, que luego se convirtieron algunos en éxitos, luego en errores, porque yo creo que la vida, sobre todo la vida en el emprendimiento, es una montaña rusa emocional, ¿no? Tienes un momento en el que eres el rey del mambo y al minuto siguiente llega un correo de un cliente que te ha fallado y eres lo peor, y al día siguiente vuestro interés y eres otra vez una persona increíble, ¿no? Yo creo que vivir ese viaje es lo que os voy a querer contar ahora de manera bastante rápida. Y, problema de fuentes, no, lo siento mucho, pero os lo cuento yo. Empiezo mal, porque lo siento mucho, pero soy ingeniero de caminos, pero retirado, ya no me dedico a eso, porque descubrí ahí, debajo de un puente, descubrí una cosa que no me gustaba nada, que es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no va conmigo porque las cosas tienden a caerse y yo calculaba cosas para que no se cayeran, ¿no? Hay un puente en Zaragoza. ¿Hay alguien aquí que sea de Zaragoza? Hay un puente en Mayén, Zaragoza, pequeñito, ¿vale? Si vais por allí, por favor, acordaos de Zaragoza, si vais por allí, os bajáis del coche, por favor, ¿vale? Porque lo he calculado yo y cualquier día ese va a ser uno de mis fracasos cuando me digan que el puente de Zaragoza se ha caído. Hay una fachada en Aranjuez. En esa me equivoqué con la gravedad, pero por 10 en vez de entre 10, ahí estuve bien. Así que dentro de 1000 años la gente estudiará la fachada de ladrillo de Aranjuez de Miguel Arias, porque seguirá ahí y la gente no sabrá por qué sigue ahí esa fachada de ladrillo horrible, porque yo le puse por 10 en la gravedad. Entonces dije, no, yo no puedo ser ingeniero de caminos, esto no va bien, no voy bien encaminado y voy a hacer otra cosa, voy a hacerme emprendedor, ¿no? Y decidí pues montar algo, ¿no? Y esto lo monté antes, ¿hacia dónde? Hacia aquí. Lo montamos, me puse a ser emprendedor en el 2002, ¿no? Antes de que fuera, soy más viejo que un árbol, si no os habéis dado cuenta, ya en el 2002 empecé a emprender y lo hicimos todo pues mal, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue no tener un plan de negocio. Nos lanzamos a montarlo y éramos 4 socios, veis que en la imagen hay 3. Eso quiere decir que siempre te comes a un socio en algún momento y es indigesto. Comes a un socio cuesta, se queda siempre un trozo, un trozo de brazo se queda cuando te lo comes, así que importante también pensar con quién te vas a juntar durante los siguientes 10 años de tu vida. En este caso fueron casi 12 años. Y montamos bastantes ideas, muchas nos salieron mal, pero una que nos salió bien fue hacer ferias virtuales, entornos virtuales, el metaverso, vamos, inventamos el metaverso. Y por desgracia no había COVID, el COVID hubiera venido muy bien, pero sin COVID, pero bueno, hicimos crecer la compañía y la fondeamos con 3.000 euros, ¿no? Como se hacían los proyectos hace casi 20 años, ¿no? Y con 3.000 euros hacimos crecer, lo que llaman bootstrap, ¿no? Sin inversores, que yo aconsejo que si podéis hacerla sin inversores, mira que soy inversor, mejor que mejor, ¿eh? No hace falta coger dinero de inversores porque luego cuando la vendes no compartes con nadie, ¿no? La puedes vender tú solo. Y en este caso, pues el líder americano del sector, que había levantado pues casi 100 millones, pues llegó un día, On24, que ahora está en el Nasdaq, pues nos compró la compañía y pues un cambio muy grande en nuestra vida, ¿no? De pronto tuvimos que aprender a ser americanos, ir mucho a Silicon Valley y aprender cosas que no sabíamos, ¿no? Y entender que se podía hacer tecnología a nivel puntero desde España, pero con otro nivel de ambición, con otro nivel de acceso a muchos más mercados, ¿no? Entonces lo que pasó es que después de esa experiencia tan interesante, pues los 2 tipos mejores que estaban conmigo en aquel proyecto, los muy cabrones, pues se marcharon a montar la suya. Eran Javier y Sergio, Javier Latorre y Sergio Álvarez, montaron lo que se acabó convirtiendo en CartoDB y luego en Carto, y me ofrecieron, después de que yo acabé mi periodo de venta en la compañía, pues me ofrecieron entrar en Carto y entré para ser CEO. Estaba por aquí Bárbara, que quería saber lo que es el de operaciones, ¿no? Yo he sido de operaciones. Lo que hace el de operaciones, el CEO, es lo que no quiere hacer el CEO. Es un trabajo complicado. Así que si te apetece, ese no lo pone en la descripción, pero es todo lo que no le guste al CEO te lo comes tú, ¿vale? Así que sepas. Lo siento, pero así lo pones en el Moleskine. Entonces, pues me dediqué a hacer eso durante 4 o 5 años. Al año 4 o 5 ya te empiezas a cansar un poco de hacer eso, pero está bien. Y además la compañía estaba entre Madrid y Nueva York y pues me pasé pues 2 semanas en Nueva York, 2 semanas en Madrid, lo cual es malísimo para los matripuntos y no lo aconsejo, aunque te dan algunos apios. Os cuento una cosa, porque esto va de errores y fracasos, y para que no me hagáis caso en ningún consejo que os dé, os hablaba de la compañía anterior que nos había comprado On24,
Y os voy a contar una cosa que no cuento mucho, pero ya que estamos aquí entre amigos y en confianza. Cuando vendimos la compañía, no sé si sabéis que las stock options y la fiscalidad de las stock options es bastante mala en este país. Para los que no lo sepáis, os lo digo ya, lo siento mucho. Pues nos pagaron una parte del deal, una parte de la operación, un cuarto de la operación nos lo pagaron en opciones sobre acciones de la compañía On24. Y en el momento después de salir de la compañía hay que decidir si las ejercitas. Esto los abogados os dirán qué significa esto de ejercitarlas. Básicamente pones algo de pasta para que las opciones no sean opciones, sino que sean acciones y sean tuyas. Yo estaba con mi mujer discutiéndolo y tal, teníamos que pagar unos 100.000 euros de impuestos. Costaba poco ejercitarla, pero había que pagar impuestos por un papelito, ¿no? Que en realidad aún no vale nada. Y pues nos sentamos y decidimos los dos ahí que no, que esto no tiene ningún sentido, pagar por ello, que devuélvelas, Miguel. Y yo las devolví. ¿Os he dicho que estaba en el Nasdaq On24? 10 millones de euros. 10 millones de euros que devolví a... así que no me hagáis caso a ninguna decisión de inversión, por favor, a mí no me digáis nada. Estoy en menos 10 millones, así que no... De aquí solo puede... Ya está, ¿no? Ya soy el... Estoy arriba en fracasos de la lechazo, ¿no? Estoy ahí en el ranking, está bien. Bueno, y no hemos hecho más que empezar. Esperad, que ahora vienen más. Entonces, bueno, en Cardo fue un viaje muy bonito. Ahí levantamos 100 millones, demostrando que desde España se pueden levantar proyectos muy interesantes con talento técnico del que hay bastante en esta sala. Y se pueden hacer proyectos a nivel internacional y competir en la Champions. Equipo pequeño de Champions, pues se puede competir en la Champions, ¿no? Entonces, os contaré algunas cosas que aprendimos en ese viaje, ¿no? Y lo que pasó después de eso, después de 4 o 5 años, en el que también va surgiendo ese burnout de que hablábamos antes, porque es tanto viaje fuera, tengo 2 niñas pequeñas, o eran pequeñas entonces, y al final pues tiene un peso muy grande, ¿no? Estar tanto tiempo fuera de casa, pues hay un momento en que te va pesando mucho. Y pues me dieron la oportunidad, no sé por qué, se volvieron locos y me dejaron en Telefónica pues liderar todo el área global de emprendimiento, lo que es Wide Open Future en todos los países donde está Telefónica, ¿no? Durante 4 años en los que estuve en Telefónica, yo era mucho más guapo que ahora. Yo tenía aquí detrás como una luz, Telefónica detrás, ¿no? Y era comprador. Y ser comprador es maravilloso porque todo el mundo te hace la pelota todo el rato. Y fue muy bonito el viaje porque me permitió hacer cosas a escala. Que a veces cuando emprendes todo es tan pequeñito, todo es intentar hacerlo crecer poco a poco y de pronto estás en una organización de 100.000 personas y decides hacer cosas y ocurre algo alucinante en Ecuador o en Argentina y eso me llenó de muchísima satisfacción, ¿no? Y lo que pasó es que en realidad también me pasaba otra cosa, es que empecé a ver demasiadas cosas a la vez. Empecé a ver muchísimas compañías, empecé a ver muchos emprendedores y emprendedoras, empecé a conocer Latinoamérica, que es un lugar espectacular también para crear proyectos, y eso me empezó a crear una ansiedad de yo quiero hacer otra cosa más, yo quiero salir porque tengo un propósito de ayudar a la gente a hacer proyectos más grandes y yo no lo voy a conseguir aquí en la compañía, aunque estaba muy contento en Telefónica, ¿no? Y entonces pues le dije a mi mujer, nos sentamos otra vez en esa mesa en la que nos sentamos siempre para tomar decisiones importantes. Yo, Elena, me quiero marchar, quiero dejarlo, y me dijo que no. Le dije no, piensa en el coche de empresa, piensa en la fibra óptica que tenemos en casa, los cheques gourmet. Mis hijas decían, papá, no, el Disney Plus, no, por favor, no te vayas. Y pues fueron 8 meses de dormir en el sofá. Pero me fui, y porque quería montar otra cosa, ¿no? Y os lo voy a contar en detalle un momento, voy a hacer la parte de publicidad que está prohibida, pero voy a hacer una publi corta. Entre medias, sí es verdad que para los que queráis saber más de todos mis fracasos, los cuento en Emprender a Golpes, solo se emprende a golpes, así que ahí voy poniendo cosas que me van pasando en la vida, muy ligadas a temas de emprendimiento. Y luego tenía, ya me estoy quitando un hobby carísimo, que es invertir en startups como Business Angel, y me ha ayudado mucho pues, a ayudar a gente. Les pago a la gente para que me dejen ayudarle, que está bastante bien, ¿no? Y os decía eso porque lo que ha pasado y por qué he querido dejar Telefónica es que es un momento muy bonito que vivimos ahora, muy apasionante, muy preocupante a la vez, lo tiene todo, ¿no? Hay un momento de un cambio de paradigma, ¿no? Y no me voy a poner en plan gurú, pero yo creo que las piezas que construyen la nueva infraestructura digital, el nuevo Internet, como lo queráis llamar, está cambiando, ¿no? Y eso para gente que construye proyectos es súper atractivo. Y además hay una cosa más, es que
hoy en día puedes construir proyectos por encima de esas piezas, ¿no? Hay tecnologías habilitadoras, los datos como plataforma, la IA como plataforma, los sensores como plataforma, como queráis llamarlo, que permiten a gente desde Valladolid, desde Oviedo, desde Madrid, crear proyectos globales apoyándose en esas plataformas, ¿no? Y eso me parece, desde el punto de vista de creación de proyectos, un momento único, ¿no? Un momento único. Entonces me apetecía hacer eso y pensé, joder, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer como inversor, porque el inversor trabaja menos, me gusta la parte de trabajar menos, además, pues no sé, igual me aprendo a jugar al golf y dedico el tiempo a estar con mis hijas. Y yo pensé que el VC estaba arriba en la cadena trófica, pero no, está en medio. Está en medio y arriba, lo que no lo sepáis, los inversores tenemos jefes. Tenemos gente que nos deja su dinero y que encima quiere que se lo devolvamos por 3 o por 4 en unos 7 a 10 años, ¿no? Y eso es algo que yo no entendí del todo bien cuando me metí en el mundo del capital riesgo, y es que es fastidiado sentarte delante de la gente todo el rato en el que el producto eres tú, no es el producto, no es la startup, tú eres el producto y les pides dinero, ¿no? Y les pides dinero para que te lo den con promesas que te puedes creer, pero que son al fin y al cabo promesas inciertas de que dentro de 10 años devolverás lo que te dan por 3 o por 4. ¿No? Y pues a mí me han dejado 250 millones. Así que hay que devolver 750 millones. ¿No? Así que ni juego al golf ni duermo por las noches ahora mismo. Y lo que hacemos, y para hacer esto, pues me junté con unos tipazos, que es el equipo de Cafán, ¿no? Y porque Cafán para mí es uno de los fondos mejores, es la parte de Publi, es uno de los mejores fondos de España. Invertimos desde 100.000 euros a 10 millones. ¿No? Así que si tenéis interés, ahora hemos lanzado el primer fondo de growth que hay en España, y yo creo que era importante porque cuanto más fondos más grandes hay locales, se genera más empleo y riqueza local. Ese era el objetivo que tenía yo para lanzar este fondo mayor, ¿no? Porque si no, gran parte de esa riqueza se mueve a los fondos anglosajones o los fondos de otros países y se crea mucho más empleo y riqueza allí, ¿no? Entonces queríamos que hubiera más creación también de empleo local, entendiendo que, por supuesto, las compañías deben ser globales y deben tener un mercado internacional, ¿no? Entonces, esa es la idea y tenemos fondos para casi cada estadio. Así que si tenéis proyectos chulos en fase inicial, PowerPoint, tenemos un fondo para eso. Si tenéis proyectos en fase semilla o proyectos en fase más grande, termino ya la publicidad, encantado de recibirlo, ¿vale? Entonces os quería contar muy rápido pues, enseñanzas o aprendizajes que he tenido desde ambos lados de la mesa, ¿no? Porque he sido a la vez emprendedor y a la vez estoy siendo ahora inversor, ¿no? Y el primer aprendizaje que he descubierto al ser inversor, y me daba un poco de cuenta, pero no tanta al ser emprendedor, es la cantidad de veces que tienen que decir que no los inversores, ¿no? Yo he tenido que decir que no hasta en un baño, ¿no? Porque me hacían un pitch y yo no voy a invertir, aquí no es el lugar, pero son miles de proyectos que vemos cada año. Y no es por decir, son unos 2.000 proyectos al año, ¿no? Con lo cual son muchas veces que decimos que no a gente porque invertimos en 15, en 20 proyectos de 2.000, ¿no? Y además los emprendedores o emprendedoras, como el gran mantra es hay que ser perseverante, insisten más veces, ¿no? Después del primer no, vuelven a escribirte, no, pero es que no has entendido bien, te lo voy a explicar otra vez, y otra vez, y otra no, al mismo no, y a la misma persona, y otro no. Entonces es muy importante también, desde el punto de vista del inversor, entender cómo haces nos que sean, 1, educados, 2, humildes, porque nadie sabe nada, porque en realidad seguramente dices que no a una compañía que será el siguiente unicornio y no lo sabes porque no tienes la capacidad de entenderlo. Y luego, saber que además la vida da muchas vueltas. Igual no inviertes en esta fase, pero sí en la siguiente, o igual te encuentras con esa persona en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que cómo saber decir que no, explicando los motivos y entendiendo que nadie sabe nada, es mi primer aprendizaje, ¿no? Aquí las 2 primeras charlas hablaban mucho de personas y yo creo que es súper importante esto, ¿no? Que las ideas están muy sobrevaloradas. Toda esta gente que pide firmar NDAs no tiene mucho sentido. La clave son cómo las personas hacen proyectos, cómo ejecutan, qué saben hacer y cómo lo hacen y, sobre todo, que sean buenas personas que hacen cosas buenas, ¿no? Yo creo que juntarse con la gente adecuada es lo que cambia los proyectos, ¿no? Y estamos en un mundo en el que hay un puntito de mentira, ¿no? Un puntito de hay que estar siempre en el fake it till you make it, ¿no? Todo el mundo tiene que estar contando que le va muy bien. Y todo el mundo tiene que decir que su proyecto va mejor que los demás. Y en el mundo del inversor, en nuestro mundo, hay un refrán, ¿cómo es este refrán? Que es de dineros y amistad la mitad de la mitad, ¿no?
Pues estamos siempre diciendo a todo el mundo lo bien que van nuestras compañías, lo listos que somos, y la realidad es mucho más prosaica. A la gente le va peor, los proyectos salen peor, y la clave aquí es tener a gente con la que merezca la pena hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en quién inviertas. Y el otro punto, y eso igual hay una segunda parte del trabajo que no te contaba, no solo basta con el CEO, no solo se dedica a hacer lo que no quiere hacer el CEO, también es el Chief Psychologist. Y muy importante que haya un Chief Psychologist en las empresas, porque la mayoría de las startups no mueren porque no tengan fit de mercado o porque el producto sea malo o bueno, mueren porque se pegan los socios. Mueren porque se suicidan, porque deciden entre ellas que es que Paquito no trabaja los viernes y Menganita en realidad tiene un 25%, pero tiene un 17,3% porque es que los sábados no coge el teléfono. Y eso acaba matándolo. Entonces, si no hay una buena relación entre las personas, si no se entiende quién es en cada caso la bisagra emocional y tiene que haberla todo el tiempo alguien que pueda ayudar a que se llegue a un acuerdo, las compañías se mueren. Yo he vivido, y lo divertido, y os lo cuento como experiencia personal, yo he tenido en las dos compañías en las que he pasado más tiempo, en las que ha habido, obviamente, problemas entre socios, en las que ha habido tensiones naturales, porque creces muy rápido, porque hay tensión, porque hay muchas obligaciones que tienes. En la primera yo era uno de los que estaban todo el día pegándose y uno de mis socios actuaba de bisagra y era el Chief Psychologist, y en la segunda era yo el Chief Psychologist. O sea que ese rol puede cambiar como el pez del acuario que cambia de sexo según lo que pase, no importa, pero tiene que haber alguien que ayude a disipar esa tensión y hay que afrontarlo. Lo que no se puede hacer es dejar esto durante años hasta que acabe explotando, ¿no? Las compañías implosionan. Otro elemento que aprendí mucho como inversor, porque me gustaba mucho cuando lo vivía como emprendedor, es cuando a los inversores le importa de verdad lo que tú haces, tu trabajo como emprendedor. Cuando tienen pasión por tu producto, no solo son los números del Excel, no solo son cuáles son tus unit economics, cómo vas a convertirte en un unicornio, dentro de 30 años venderás por 100 o por 200 millones de euros. Hablamos demasiado de dinero y demasiado poco de por qué haces lo que haces. Teníamos en Carto, cuando estábamos levantando la serie B, había un inversor que se llamaba Miles Crenshaw, que al final no invirtió, pero que él se hizo con Carto todos los mapas de las bicicletas de Nueva York, de cómo se movían por la ciudad, las del City Bike, como las del ayuntamiento. Y eran unos mapas preciosos de entender dónde hay más gente que entra, qué estación hace falta poner más bicicletas o no. Y era un inversor que se ponía él a usar tanto el producto para entenderlo y hacer mapas a nivel profesional prácticamente. Pues es muy bonito, ¿no? Que la gente se implique de verdad en lo que tú haces y no solo te quieran dar dinero, ¿no? Otro aprendizaje para mí es la importancia, no de la marca, no de la marca, la importancia de la reputación, en todo en la vida, pero más aún aquí en el que el dinero es una commodity. Dejadme que diga una blasfemia, ¿no? El dinero de todos los demás inversores es el mismo dinero, ¿no? 1 millón de euros es 1 millón de euros igual en cada caso. ¿Qué aportas distinto? Tiene que ir ligado a qué tipo de persona eres, ¿no? Y hay gente que dice, yo quiero ser el inversor que llames cuando la mierda llegue al ventilador, ¿no? Cuando ¡fum!, todo lo salpique. Hombre, yo espero estar ya allí antes, sujetando el ventilador junto al emprendedor, ¿no? Que seamos parte del proyecto, no alguien a quien tienes que llamar para decirle que las cosas van mal, ¿no? Y yo os animo muchísimo, y yo lo hice alguna vez, a que cuando vayáis a hablar con un inversor para que os dé dinero, cuando hacen ellos la due diligence a vosotros, lo que hagáis es pedirle el contacto de gente, para llamarle, de gente a la que han invertido, pero no los que han ido bien, los proyectos que han ido mal. ¿Cómo se comporta un inversor cuando el proyecto termina en cero? ¿Cómo se comporta con los emprendedores? ¿Cómo se comporta con otros inversores? ¿Cuáles son sus principios morales? Porque si no, si todo va bien. Pero cuando llegan los problemas es cuando la gente muestra su verdadera cara. Con lo cual, hacer esa pregunta con alguien con el que vas a estar durante 10 años es muy relevante, ¿no? El matrimonio medio creo que son 7 años ahora, más o menos, ¿no? 7, la media en España. Pues esto es más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena dedicarle el tiempo suficiente a entender con quién te vas a casar, ¿no? Es algo que no pasó en el año 20, en el año 21, ¿no? Todo el mundo, nada, venga, esto es la fiesta, lo llaman del lunacy years, todo valía, ¿no? Venga, cada vez más dinero y invertimos sin pensarlo y en un fin de semana somos capaces de cerrar un acuerdo, ¿no? Yo creo que es muy bueno que hayan vuelto los análisis. Y es importante que como emprendedores lo tengáis claro y tengáis la casa lo más limpia posible, ¿no? Con la documentación, con algún abogado, que no hace falta que sea siempre el primo Paco. O sea, tener todo un poquito más ordenado para cuando llegue el momento de la due diligence, ¿no?
Hay una cosa que está entre mis fracasos y ahora que me dedico a invertir me ha vuelto el síndrome del impostor otra vez de manera muy fuerte, ¿no? Yo en cada momento de mi cambio vital ya veis que ha habido cambios muy grandes, ¿no? De emprender a la corporación a invertir, y como cambias tanto de contexto, pues vuelves a bajar muchísimo en lo que tú crees que sabes, en tu zona de confort, y te da mucha ansiedad, ¿no? Y una cosa que yo no me di bien es entender cómo en este mundo los nombres de las compañías son tan relevantes. Me refiero a los nombres de los despachos, de los fondos de inversión, ¿no? Hay una cosa que se llama la Power Law Distribution y hace que cuanto más grande sea un fondo, mejores proyectos atrae, cuanto más nombre tenga, más consigue que los mejores emprendedores quieran trabajar con ellos y se crea un efecto muy complicado, ¿no? Entonces, para un fondo como el nuestro, que al fin y al cabo es un fondo local, aunque sea el más grande de aquí, no deja de ser el muy pequeño en la escala global y competimos en la escala global, entonces nos pasa pues, que a veces estamos haciendo un acuerdo y llega el fondo americano y nos gana el deal, ¿no? Entonces es muy complicado, es un ejercicio muy grande de humildad entender que o aportas valor tú como persona, tú Miguel, más allá del nombre del fondo, más allá de la marca, tú con el emprendedor, la emprendedora, en esa intimidad porque hayas vivido lo mismo que ellos, o no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que, y como consejo para eso, es que cuando busquéis inversores, yo he tenido inversores de los dos tipos, ¿no? De gran nombre de fondo, de Accel, Insight, o inversores más cercanos. Ambos tienen sus puntos a favor y en contra, pero yo prefiero hablar de cómo es el producto y de qué me pasa este fin de semana, que estoy deprimido porque no estoy con mis hijas en Madrid, a estar hablando de la casa que se ha comprado el inversor en los Hamptons porque no va con mi realidad, ¿no? Yo quiero pensar que es bueno construir proyectos con gente que entiende tu realidad. Cuando me estaba acordando ahora, porque cuando mencionabas a Javi Santana antes, y me acordaba de cuando levantamos la serie B de Carto, eran 25 millones, ¿no? Nos dieron 25 millones que de pronto estaban en el banco, y están ahí, te da un poco de apuro. Entonces Javi y yo nos bajamos al bar y nos pedimos un Aquarius. Eso fue un poco la celebración que tuvimos, un poco así de estrés. Y dijimos, vamos a mantener la frugalidad. La frugalidad en Carto va a seguir y no vamos a cambiar nada porque el dinero no importa, despacio. Y no es verdad, porque cuando tienes en el banco 25 millones, pues haces cosas. ¿Por qué? Porque puedes, porque hay dinero, entonces empiezas a hacer más cosas y más cosas. Y ¿sabéis lo que es esto de aquí? ¿Sabéis lo que es el de arriba? A ver quién sabe qué es lo de arriba. Es un coche, es el salpicadero de un Hispano Suiza. El coche que lo estaba petando en los primeros coches que estaban surgiendo. ¿Y el de abajo, entonces, qué es? Es el coche que machacó Hispano Suiza, el Forte. El Forte, ¿no? Era on-off, ¿no? On-off, velocidad. De arriba no sé muy bien para qué se veían todos esas features, ¿no? Y eso le pasa al emprendedor, que le pone a meterle features al producto y no para, y otra, porque puedes también, ¿no? Porque es más fácil meter una nueva funcionalidad al producto que hablar con el cliente, porque el cliente me va a decir que no. Y cuando teníamos dinero en Carto, hicimos un montón, se está acordando Nacho ahora y asiente, hicimos un montón de features. Un montón. ¿Por qué? Porque podíamos, teníamos equipo suficiente y más y más. ¿Y usamos librerías? No, las creamos. ¿Y este diseño? No, el nuestro. ¡Bum! Todo. Y claro, entramos en un esfuerzo brutal cuando la clave, cuando estás empezando, es afilar tu producto, no redondearlo. Hacer bien lo que realmente quiere tu cliente, esa cosa. No todas las demás cosas que puedes hacer y que no te hacen cada vez más afilado, ¿no? Entonces, yo creo que ese aprendizaje y esa muy relevante, porque aunque puedas, no hay que hacerlo, ¿no? Otra cosa que te pasa cuando tienes la capacidad financiera de hacerlo es que creas monolitos. El emprendedor piensa que todo gira alrededor de su producto. Voy a llegar a esta gran corporación y va a quitar todo lo que tienen, que es toda una mierda, y va a poner lo mío, porque yo he descubierto la mejor manera de hacer análisis geoespacial en la nube. Toma, quítalo todo. No funciona así. La corporación alguien se ha gastado 1 millón de euros en un sistema de hace 10 años y si la cambian, despiden a la persona que ha decidido tomar esa decisión tecnológica y hay que insertarse con lo que hay en los grandes clientes. Y entender como emprendedor que a veces hay que hacerse más fino y no más gordo para adaptarte a dónde está el stack de una corporación es muy relevante y nos pasó también en Carto. Primeras opciones era hacerlo todo, desde la base de datos hasta el frontend, todos nosotros, y ahora el Carto que es hoy,
pues lo que hace es que se inserta mucho mejor con Snowflake, con Google BigQuery, con otro tipo de plataformas, ¿no? Entonces, entender cómo te insertas en tu negocio es otro aprendizaje fundamental que no hicimos bien en su momento, ¿no? Y entender el siguiente paso. El siguiente paso, yo no sé cuál es el siguiente paso de cada uno de vosotros cuando montáis compañías, ¿no? Solo lo sabes tú, pero cada uno de vosotros lo sabéis. Sabéis que dentro de 12 meses la compañía que vais a montar cambia de manera significativa si conseguís, no lo sé, 1000 clientes, lanzar esa funcionalidad, levantar 1 millón de euros, no sé cuál es el siguiente paso. Pero vosotros sí, entenderlo y entender qué hace falta para llegar hasta ahí es un elemento clave, ¿no? Sabiendo además que luego las cosas cambian de un día para otro. Me gusta mucho este proyecto que le invertimos justo antes del COVID, que crecían como locos y lo que hacían era la parte esta que ya he visto en los bares de cargar baterías, ¿no? Tú puedes poner un power bank y cargar tu batería del móvil y, bueno, pues funciona muy bien el negocio. Llegó el COVID, se cerraron todos los bares de Inglaterra donde estaban durante casi un año y lo que hicieron fue cambiar de un día para otro, cuando estaban a punto de cerrar, y tenían relación con anunciantes, relación con fabricantes en Corea, pues hicieron todos los dispensadores sanitarios de gel hidroalcohólico y crecieron ¡boom!, como locos. Bueno, oye, la vida te puede dar muchas vueltas, ¿no? Pero hay que saber adaptarse a cada caso, ¿no? Otro aprendizaje, ya estoy terminando, es que los inversores, recuerda que tenemos jefes que son los LPs, nuestros inversores, podemos hacer apuestas extremas. De hecho, tenemos que hacer apuestas extremas por definición del trabajo. Invertimos en 20, 30 compañías, con que 3 o 4 lo hagan extremadamente bien, las demás pueden hacerlo extremadamente mal. Eso nos pasa a nosotros, pero a vosotros nos pasa igual. Y a vosotras, porque es vuestro proyecto uno de esos que puede ir extremadamente mal. Entonces, hay un desequilibramiento entre los incentivos. Nosotros queremos que las compañías que van bien lleguen hasta el final. Y para un emprendedor o emprendedora, en cuanto a la compañía ha ido suficientemente bien, le puede cambiar la vida a esa persona, si consigue venderla o si consigue integrarla en otro sitio. Entonces, yo creo que es importante entender eso, que cuando coges a un inversor, tienes que hacer un viaje que te lleve tan lejos como sea, arriesgando tanto como sea necesario. Y si no, sería mejor que no cojas dinero de un inversor, porque si no, muy pronto va a haber una tensión muy fuerte entre ambos, porque los incentivos de uno y otro son muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y además hay que tener mucha paciencia, porque son viajes de 10, 12 años, ¿no? Y las malas noticias llegan siempre antes que las buenas noticias. Las compañías que van peor siempre ocurren antes que las compañías que van mejor. Me gusta mucho esta idea que decía Peter Thiel en un evento, y es que, claro, si una idea es buena y encima parece una buena idea, todo el mundo invierte, con lo cual hay mucha competencia y no llega a ningún lado del proyecto. Los mejores proyectos para invertir son proyectos que parecen muy malos, que en realidad son muy buenos. ¿Cómo encontrar eso? No lo sé, pero es la realidad, ¿no? Ahí es el lugar ideal para invertir, ¿no? Entonces, lo que intentamos cuando invertimos nosotros ahora es cambiar la pregunta. La pregunta que se hace siempre es ¿qué puede ir mal? ¿No? ¿Qué puede ir mal? Los riesgos, tal, y los listas todos. No, la pregunta debe ser la contraria. ¿Qué puede ir bien? Si realmente va bien este proyecto que me han contado, ¿qué cambia? Y si merece la pena porque cambia algo suficientemente grande, pues arriesguémonos, ¿no? Tiene que haber un punto, el capital riesgo tiene que ser de arriesgarse, no solo de pensar, es que todo puede ir mal. Mal puede ir todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que si hay un equipo suficientemente bueno, que tiene experiencia en un sector y que tiene una ambición suficiente para cambiar algo que si lo consigue es relevante, merece la pena invertir con ese proyecto, ¿no? Y nos pasa una cosa muy curiosa ahora, y es que hay tanto cambio en las piezas fundamentales de la tecnología que os decía antes, que al fin y al cabo es muy difícil hacer una apuesta a 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar dentro de 10 años? Más importante, ¿qué es lo que no va a cambiar dentro de 10 años? Porque queremos invertir en cosas que dentro de 10 años sigan siendo más o menos parecidas en el comportamiento de las personas, para que ese producto, ese servicio o esa compañía siga teniendo sentido, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer apuestas contrarians, ¿no?, hacia un futuro. Pues ese es el trabajo que hace el inversor, que lo hace muy complicado porque está siempre dudando de cuál es ese futuro posible cuando la tecnología cambia tanto de un día para otro, de un mes para otro, como vemos ahora con la IA generativa. Entonces yo te diría que mi mensaje final es que esto de invertir no es tan bonito como parece, es más complicado de lo que yo pensaba, pero tiene una cosa increíblemente buena, una fundamental, y es que consigues trabajar con gente como vosotros muy, muy interesante todos los días. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Miguel.
Quería preguntarte un poco tu impresión de los últimos años. Antes se invertía más en riesgo y ahora se busca más que la empresa ya sea rentable y ya tenga buenos números por sí misma para invertir, ¿o no es así? Depende del caso. Depende mucho del estadio, ¿no? Y del tipo de inversor también, del perfil de riesgo del inversor. Yo creo que lo que pasa ahora, que ha cambiado un poco, es que se le pide al emprendedor que tenga un camino claro hacia la rentabilidad. Que sepa cuál es ese camino. No tiene que ser ahora, pero esta idea de, no, yo no lo sé porque voy a seguir sin monetizar durante 5 o 10 años porque ya levantaré más y más dinero y ya después me preguntaré eso hoy en día cuesta mucho más, ¿no? Y hace 4 o 5 años eran proyectos en los que la gente invertía sin problema, ¿no? Porque era obvio que en 12 y 18 meses consigues levantar la siguiente ronda. Ahora no. Ahora es mucho más complicado levantar la siguiente. Con lo cual te diría, no tiene que ser rentable ya, no tiene que tener un número ya hoy, pero el camino claro a la rentabilidad sí que tiene que existir. Tenemos 2 minutos para una pregunta más. Voy. No la veo, no sé. Hola, oye, te iba a preguntar, has comentado un poco por encima de cuando el proyecto va mal y hay un inversor, un fondo dentro, que conviene también tener claro qué ocurre cuando el proyecto va mal y cómo se deshace el... Yo no sé si nos podías contar un poquito ahí las experiencias o qué se tendría que tener en cuenta, ¿no? Precisamente para evitar esa mala experiencia si llegado el momento, ¿no? Y no sé si la digo solo al inversor o en general, ¿no? Cerrar una compañía, para los que habéis cerrado alguna compañía aquí, es un proceso muy doloroso, ¿no? Y aparte tiene riesgos legales, ¿no? Aquí, en este país, cerrar compañías, si dejas de pagar a ciertos estamentos es muy complicado, ¿no? Con lo cual te diría, primero, en el caso de que vaya mal, tiene que ser un momento ordenado. Y yo he vivido casos en los que de pronto de un día para otro te llaman y dicen, mañana nos hemos quedado sin caja y no podemos pagar ni siquiera seguridad social, ni despidos, nada, se acabó aquí, ¿no? Y eso yo creo que es importante intentar pensarlo con un puntito de tiempo, que a lo mejor son 2 o 3 meses, pero por lo menos hacer lo más ordenado posible el cierre, ¿no? Luego, en el tema de inversores, yo creo que el inversor está preparado para que esto pase. Debería estarlo, ¿no? Si el 70% de sus proyectos que invierte van a cerrar en algún momento, oye, pues no debe ser una sorpresa muy loca. Hay que tomárselo con calma y entender que el que más lo está sufriendo ahí es el emprendedor o la emprendedora, ¿no? O sea, este punto de pronto ahí va a decir, oye, ¿qué pasa con mi dinero? No. Yo creo que ya has tenido una oportunidad, has tenido años de trabajar con esa persona. El momento del cierre no es el de pedirle que yo aposté por ti y me has fallado. Es, oye, hemos estado juntos en el camino y lo cerramos juntos. Y es parte natural del proceso. Y a ti encima, que eres el emprendedor, te puede estar machacando los siguientes 2 años de tu vida, a nosotros es una de 20. Si no entiendes esa distancia, ¿no? Es muy complicado, pero pasa mucho. Mira, te pongo un ejemplo, con el tema de Silicon Valley Bank, ¿no? Que hubo mucha tensión. ¿Os acordáis que hace un año de pronto se quedó mucho dinero atrapado en el banco cuando el banco dejó ¿no? Tuvo ese corralito financiero? Yo llamé a uno de los emprendedores que tenía ese problema y le decía, bueno, ¿y cómo estás? ¿Qué hacemos? Y no tenía dinero para pagar las nóminas. Allí pagar en Estados Unidos cada 2 semanas. No tenía dinero para pagar las nóminas ese viernes, ¿no? No, lo tenía congelado. Y lo estaba pasando fatal. No podía pagar a su equipo ese viernes, ¿no? Y yo decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos, a ver, igual que dar un préstamo temporal, porque se va a solucionar. Y me dijo las semanas después, dice, es que la mayor parte de la gente que me llamaba, mis inversores, el resto, me llamaban para reñirme porque no tenía 2 cuentas abiertas en 2 bancos distintos, cómo se me ocurre, qué incompetente. Él es un ingeniero, él no tenía en la cabeza que había que tener 2 cuentas por si acaso en 2 bancos, no vaya a ser que Silicon Valley Bank cierre, que es un banco reputado, ¿no? Yo creo que no toca ese día hacer ese reproche. Luego cambias y haces 2 cuentas, pero después de arreglar el problema, ¿no? Yo creo que, si te respondes la pregunta, es si eres socio, lo eres todo el tiempo.